Antes de que José y María escucharan cualquier anuncio, antes de Belén, antes de la estrella, antes de los ángeles, la historia del nacimiento de Jesús ya había comenzado. El Mesías no aparece como una sorpresa en el Nuevo Testamento. Él atraviesa las Escrituras como un hilo de oro que conecta toda la historia bíblica. Todo comienza en el Edén. Justo después de la caída, cuando el pecado entró en el mundo, Dios hizo la primera promesa de redención. De la simiente de la mujer vendrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esta es la profecía original. El Mesías vendría como respuesta al pecado, naciendo de la simiente de la mujer, señal del nacimiento virginal. La promesa avanza cuando Dios llama a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El Mesías vendría a través de su linaje. Mateo refuerza esto. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Luego Dios estrecha aún más la promesa al hablar por medio de Jacob. El cetro no se apartará de Judá. Génesis 49:10. La línea mesiánica pasaría por una sola tribu, Judá. De Judá nacería el rey David, a quien siglos después Dios le dijo: estableceré para siempre el trono de su reino. 2 Samuel 7:12-13. La línea profética estaba formada. El Mesías venía en camino. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a Gabriela, una joven virgen en Nazaret. El ángel declaró: concebirás y darás a luz un hijo. Él será llamado Jesús. Lucas 1:31. Jesús, Yeshua, significa el Señor es salvación. Gabriel completa: el Señor Dios le dará el trono de David, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33. Era el cumplimiento directo de la profecía de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Emanuel significa Dios con nosotros. María recibió la palabra, y José la confirmó por medio de un sueño. Mateo 1:18-25. Y así, después de miles de años de promesas, la historia del nacimiento del Salvador finalmente comenzó a cumplirse. Antes de continuar revelando cada misterio oculto del nacimiento de Jesús, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete a nuestro canal, deja tu like y escribe en los comentarios: Jesús es mi Salvador. Tu participación ayuda a que este estudio llegue a más personas y prepara tu corazón para lo que viene. Y si deseas conocer todos los milagros de Jesús durante su ministerio, dejaré en los comentarios el enlace de un video nuestro que revela cada uno de ellos. Míralo después. El decreto. Cuando llegó el tiempo de cumplir la promesa del Mesías, nada en la tierra parecía señalar hacia Belén. José y María vivían en Nazaret, una ciudad distante, humilde, sin ninguna conexión aparente con el lugar profetizado. María ya estaba avanzada en el embarazo. Y aún así, la profecía tenía que cumplirse. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Mientras el cielo permanecía en silencio e Israel seguía su rutina, un decreto inesperado atravesó el Imperio Romano. César Augusto, el hombre más poderoso del mundo, ordenó que todo el imperio fuera empadronado. Lucas 2:1. A los ojos humanos, se trataba solo de política, administración y control poblacional. Pero en lo invisible, otro rey dirigía los acontecimientos. La orden imperial recorrió provincias, ciudades y aldeas. Miles comenzaron a desplazarse. Familias enteras dejaron sus hogares. Los caminos se llenaron de viajeros. Y entre esa multitud anónima, un carpintero descendiente de David necesitaba registrarse precisamente en su ciudad ancestral, Belén. José, obedeciendo al decreto, preparó el viaje. No imaginaba que, sin darse cuenta, estaba respondiendo al plan eterno de Dios. María, aún a punto de dar a luz, partió con él en la larga jornada de 145 kilómetros. Cada paso parecía difícil, pero cada paso acercaba al Mesías al lugar exacto donde había sido anunciado siglos antes. Así, el decreto de un emperador se convirtió en herramienta en las manos del verdadero gobernante de la historia. Dios usa reyes, imperios y circunstancias desfavorables para cumplir sus propósitos eternos. Lo que parece una decisión humana, muchas veces es solo la profecía alineándose en silencio. La manjedora. Cuando finalmente llegaron a Belén, José y María encontraron la ciudad llena. Familias de todas partes habían venido a registrarse por causa del decreto imperial. Las calles estaban abarrotadas, las posadas saturadas, y ningún espacio parecía dispuesto a recibir a un matrimonio exhausto, mucho menos a una joven a punto de dar a luz. Lucas describe la escena con sencillez, pero detrás de ella existe un misterio profundo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2:7. Un pesebre, un comedero para animales.
Ningún padre escogería ese lugar. Ninguna madre soñaría con ese escenario. No había cortinas, no había cuna, no había comodidad, solo madera áspera, olor a heno y el silencio humilde de un establo. Pero espiritualmente ese era el lugar perfecto. Siglos antes, el profeta Isaías había descrito al Mesías como el cordero llevado al matadero, manso, silencioso, destinado al sacrificio. Isaías 53:7. Más tarde Juan el Bautista declararía: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. ¿Y dónde se colocan los corderos destinados al sacrificio? En pesebres, en lugares simples, entre animales, lejos de los palacios de los hombres. El pesebre no fue solo un improviso, fue un anuncio profético. Aquel bebé no vino solo para vivir, vino para morir. No vino para ocupar tronos humanos, vino para ser el Cordero perfecto, que entregaría su vida por todos nosotros. Cada astilla de aquella madera, cada fibra de heno que tocó su piel, proclamaba la misma verdad. La salvación del mundo comienza en la humildad. Al elegir nacer en el lugar más improbable, Jesús reveló el corazón del Padre, un Dios que no se acerca por medio de palacios, sino de la sencillez. Un Dios que no entra por el poder, sino por la entrega. Un Dios que, antes de subir a la cruz, se acuesta en un pesebre. Los pastores. Mientras María acomodaba al recién nacido y José organizaba aquel espacio humilde, algo extraordinario se desarrollaba afuera, en los campos de Belén. A pocos cientos de metros, pastores vigilaban sus rebaños durante la noche. Lucas 2:8. Eran hombres simples, anónimos, ignorados por la élite religiosa, pero para Dios eran vistos, conocidos y escogidos. Los campos cercanos a la ciudad no eran comunes. La tradición judía preserva que allí se criaban los corderos destinados al templo, animales separados para el sacrificio diario de Israel. Es muy posible que aquellos pastores cuidaran los corderos que serían ofrecidos a Dios, corderos sin mancha, esperando la hora del altar. Y fue justamente a esos hombres, que comprendían el valor de un sacrificio perfecto, a quienes el cielo decidió hablarles. De repente, la noche silenciosa fue rasgada por una luz brillante. Un ángel del Señor apareció delante de ellos. Y la gloria de Dios los envolvió completamente. Aterrados, cayeron al suelo sin saber qué esperar. Pero la voz celestial trajo consuelo. No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo, el Señor. Lucas 2:10-11. Pastores, no sacerdotes, no rabinos, no gobernantes. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla primero a los humildes. Porque el reino comienza de abajo, no de arriba. Isaías ya había anunciado: «El Señor me envió a predicar buenas nuevas a los pobres». Isaías 61:1. Y Miqueas hacía referencia a la región de Migdal Eder, la torre de los rebaños, un lugar profético donde se esperaba la revelación del gobierno mesiánico. Miqueas 4:8. Pero la revelación aún no estaba completa. Cuando los pastores trataban de comprender el mensaje, lo imposible ocurrió. El cielo se abrió. Y de repente apareció con el ángel una multitud de la hueste celestial alabando a Dios. Lucas 2:13. No fue un pequeño coro. Fue un ejército celestial, miles, quizás incontables, seres resplandecientes llenando el firmamento con un canto jamás visto en la historia humana. Ellos proclamaban: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres». Lucas 2:14. Era más que música. Era una declaración profética. La llegada del Mesías cambiaría el curso de la guerra espiritual que llevaba milenios. El cielo celebraba porque la luz había invadido la oscuridad del mundo. Este evento no se repite en ningún otro momento de la Biblia. El nacimiento de Jesús estremeció los cielos antes de transformar la tierra. Cuando los ángeles desaparecieron, los pastores no dudaron. Se miraron unos a otros y dijeron: «Vamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido». Lucas 2:15. Ellos corrieron, exhaustos, pero llenos de fe, guiados por la palabra del cielo, y encontraron exactamente lo que el ángel había dicho: el bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre, el cordero perfecto en el mismo lugar donde se alimentaban los corderos del sacrificio. Arrodillados delante de él, adoraron en silencio. Después, se levantaron y divulgaron la noticia por toda la ciudad, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas 2:18. Los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas, hombres simples ardiendo con una revelación divina. Ellos vieron, ellos creyeron, y ellos proclamaron: los 3 reyes magos. Mientras los pastores corrían por los alrededores de Belén, otro movimiento ocurría muy lejos de allí.
silencioso, profundo y igualmente guiado por el cielo. En tierras distantes de Oriente, quizá en la antigua Persia o Babilonia, hombres sabios estudiaban los cielos. Eran sacerdotes, astrónomos, investigadores, lectores de manuscritos antiguos. No eran reyes. La Biblia no dice que eran tres. No eran supersticiosos. Eran eruditos. Probablemente descendían de la tradición académica influenciada por Daniel siglos antes. Estos hombres poseían algo raro, conocimiento de las profecías. Entonces vieron una luz diferente en el cielo, algo que no encajaba en ninguna explicación astronómica común. Una luz que parecía anunciar algo, o alguien. Recordaron la profecía de Balaam. Una estrella surgirá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Y tomaron una decisión que cambiaría sus vidas. Seguir la estrella. No por días, sino por meses. No por curiosidad, sino por fe. Ellos cruzaron desiertos, fronteras, montañas y peligros, guiados por un único propósito: adorar al Rey prometido. Isaías ya había profetizado: las naciones vendrán a tu luz. Isaías 63. Y así fue. Al llegar a Jerusalén preguntaron: ¿dónde está el nacido Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2:2. Herodes se perturbó. Toda Jerusalén se inquietó. Pero los magos continuaron siguiendo la luz. Mateo describe algo imposible de explicar por la astronomía natural. La estrella iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Mateo 2:9. Una estrella que se mueve, guía y se detiene exactamente sobre una casa. No es un planeta, no es un cometa, no es una conjunción, es un milagro. Un señal creado exclusivamente para llevar a los buscadores sinceros hasta el Salvador. Cuando finalmente encontraron a Jesús, Él ya no era un recién nacido en un pesebre, sino un niño pequeño viviendo en una casa sencilla. Y al ver al niño con María, su madre, los magos se postraron, algo impensable para hombres de su posición. Ellos lo adoraron antes de que hiciera milagros, antes de que predicara, antes de que el mundo lo reconociera. La fe de aquellos extranjeros se convirtió en un hito en la historia del nacimiento del Mesías. Abrieron sus tesoros y presentaron oro, incienso y mirra. Oro para el rey, símbolo de realeza. El Salmo 72 ya profetizaba que los reyes traerían presentes al Mesías. Al entregar oro, declaraban: tú gobiernas. Incienso, para Dios, usado en los sacrificios del templo, símbolo de oración que asciende al cielo. Ningún judío ofrecía incienso a hombres. Era un regalo que decía: tú eres divino. Isaías había profetizado que naciones traerían oro e incienso. Isaías 66. Mirra, para el sacrificio, especia usada para embalsamar cuerpos. ¿Quién llevaría eso a un niño? Alguien guiado por el Espíritu, alguien que entendía: ese niño nació para morir. La mirra anunciaba silenciosamente la cruz. Aquellos hombres entendieron lo que muchos en Israel aún no comprendían. El niño de Belén era rey por el oro, Dios por el incienso, sacrificio por la mirra. Ellos fueron los primeros en presentar al mundo, en forma de regalos, la identidad completa del Mesías. Herodes y la masacre. Mientras los magos se alegraban delante del niño, otro movimiento, sombrío y silencioso, se formaba en Jerusalén. Herodes, el rey colocado por Roma para gobernar Judea, era conocido por su paranoia. Había mandado matar rivales políticos, miembros de su propia familia y a cualquiera que amenazara su trono. Cuando oyó que extranjeros habían llegado buscando al rey de los judíos, algo se agitó profundamente en él. No era solo miedo político, era oposición espiritual. Detrás de Herodes operaba la misma fuerza que, desde el Edén, intentaba impedir que el plan de Dios se cumpliera. Mateo describe: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo 2:16. Aquella noche se convirtió en una de las más tristes de la historia de Israel. El llanto de las madres resonó por las calles estrechas de Belén, y el profeta Jeremías ya había visto este lamento siglos antes. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos. Jeremías 31:15. Ese asesinato no fue solo un acto cruel de un gobernante desequilibrado. Fue un ataque directo al propósito de Dios. El nacimiento del Mesías había desencadenado una reacción del reino de las tinieblas. Desde el inicio, la vida del Salvador fue blanco de persecución. El poder maligno sabía que el verdadero rey había llegado y que su derrota estaba cerca. Este es uno de los misterios más oscuros del nacimiento de Jesús. La luz entró en el mundo, y las tinieblas intentaron apagarla inmediatamente. La masacre de los inocentes revela no solo la maldad humana, sino la inmensidad de la batalla espiritual que envolvía el nacimiento del Salvador. Él vino para destruir las obras de las tinieblas
y las tinieblas sintieron su llegada. La huida a Egipto. La misma noche en que Herodes ordenaba la masacre, otra voz resonaba, no en los palacios de Jerusalén, sino en el corazón de un carpintero silencioso. José, quien ya había recibido mensajes divinos antes, fue nuevamente visitado en sueños. El ángel le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Sin cuestionar, sin dudar, José se levantó todavía en la oscuridad de la madrugada. Aquel hombre justo se convirtió una vez más en guardián del plan de Dios en la tierra. Despertó a María, reunió pocas pertenencias y partió con el niño en brazos rumbo a una tierra extranjera. ¿Por qué Egipto? Un lugar de exilio, de esclavitud, de memoria dolorosa para Israel. La respuesta estaba en las Escrituras. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Esta profecía no describía solo el pasado, describía el futuro. Así como Israel, el Hijo colectivo de Dios, fue sacado de Egipto por Moisés, ahora el Hijo eterno reviviría ese mismo camino. Jesús, aún bebé, ya estaba recontando la historia de su pueblo. El Mesías repite el Éxodo para anunciar algo mayor. Él es el verdadero libertador. La jornada hacia Egipto también revela la ternura y la severidad de la protección divina. Mientras Herodes buscaba al niño, Dios guiaba a su familia por otro camino. Mientras los soldados invadían casas en Belén, el Salvador era guardado por las manos de aquel que gobierna la historia. Egipto no fue un accidente, fue un refugio escogido por el Padre, un lugar donde Jesús estaría seguro hasta el tiempo señalado. Aquí hay un misterio profundo. Desde el inicio, la vida de Jesús se entrelaza con las narrativas del Antiguo Testamento. Su historia no aparece aislada, cumple, amplía y redime la historia de Israel. Así, el Hijo que nació en Belén pasó por Belén, por Jerusalén y por Egipto, siguiendo cada paso ya trazado por la palabra. Y cuando llegara el momento correcto, Dios lo llamaría nuevamente a la tierra prometida. El regreso. Después de algún tiempo en Egipto, viviendo como extranjeros y refugiados, José volvió a recibir un mensaje del cielo. El ángel apareció en sueños y dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que procuraban quitarle la vida al niño». Mateo 2:20. Era hora de regresar. Era hora de volver a la tierra donde las promesas serían cumplidas. José comenzó el viaje de regreso, pero al saber que el hijo de Herodes, Arquelao, gobernaba sobre Judea, tuvo temor de permanecer allí. Entonces Dios lo guió hacia el norte, a la región de Galilea, y la familia se estableció en una pequeña aldea de reputación insignificante, Nazaret. A primera vista, Nazaret parecía el lugar más improbable para que el Mesías creciera. Un pueblo pequeño, sin relevancia política, sin influencia religiosa, sin prestigio social. Tanto así que Natanael preguntaría más tarde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Pero ese era exactamente el plan. El Mesías no crecería en cortes reales ni en centros de poder. No sería moldeado por el prestigio humano ni educado por los grandes maestros de Jerusalén. Su ambiente de formación sería el anonimato, la simplicidad de una aldea apartada donde nadie esperaba nada extraordinario. Esto también cumplía las Escrituras. Isaías describió al siervo del Señor como alguien sin parecer ni hermosura, despreciado y rechazado entre los hombres. Isaías 53:2-3. Y también, no gritará, no alzará su voz, no hará oír su voz en las calles. Isaías 42:2. Jesús crecería exactamente así, sin fama, sin ruido, sin reconocimiento. El Hijo Eterno viviendo como un joven común, aprendiendo el oficio de José, caminando por las calles de tierra de aquella pequeña aldea. Este es otro misterio del nacimiento de Jesús. Antes de que el mundo lo viera, Dios lo escondió. Antes de la predicación hubo silencio. Antes de los milagros hubo anonimato. Antes del ministerio público hubo 30 años de vida simple, silenciosa y obediente. La humildad no fue solo el escenario de su nacimiento, fue el ambiente donde su humanidad fue moldeada. Nazaret enseñó al mundo que Dios no necesita palacios para preparar a un rey, ni grandeza humana para manifestar su gloria. Él se revela donde nadie espera, crece donde nadie percibe, y cuando llega el tiempo, se levanta para transformar el mundo. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos misterios habló más a tu corazón? Escríbelo en los comentarios, y si deseas conocer todos los milagros de Jesús durante su ministerio, dejaré en los comentarios el enlace de un video nuestro que revela cada uno de ellos. No olvides suscribirte y dejar tu like. Tu participación ayuda a que este estudio alcance a más personas y prepara tu corazón para los próximos videos. Hasta pronto.